Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Aquí estamos de nuevo con nuestro amigo Islero 2. Vamos a hablar del tema de la semana, del tema de Notre Dame, el atentado de Notre Dame, este 11S, no sé cómo definirlo, un 11S parisino, bueno, ha habido varios 11S parisinos, como el atentado famoso que tuvo por epicentro, pues sobre todo la sala Bataclan, os acordaréis, en 2015. Pero esto ha sido también un 11S en toda regla, porque si os fijáis, incluso las torres de la catedral forman un 11. También las dos columnas de la masonería. Y de masonería vamos a hablar, es un atentado masónico. De hecho, el presidente actual de la República Francesa, Macron, hay una R de diferencia con masón. Eso yo no creo que sea por casualidad, igual que Obama también tiene una letra de diferencia con Osama. Y bueno, de todo esto vamos a hablar con nuestro amigo Islero 2, que se ha preparado el tema, como siempre. De hecho, el otro día en el vídeo que colgamos sobre Notre Dame, hubo una opinión que resumía muy bien todos los ingredientes que fue la tuya, el resumen pues de todas las cosas raras que había en el asunto. Y bueno, pues vamos a profundizar en ello y también vamos a hablar de los canteros, porque como ellos, los masones, se llaman a sí mismos los descendientes, digamos, los herederos de los canteros de la Edad Media, que eran los que efectivamente hacían las catedrales, las iglesias como la de Notre Dame, pues vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar de cómo eran los canteros de verdad, porque estos lunáticos, que en verdad estábamos hablando ahora de cuál sería el origen verdadero, que es el gran misterio, yo creo, de la masonería. Pero bueno, como ellos dicen que descienden de eso y toda su simbología y toda su parafernalia tiene como epicentro el tema de la construcción de los masones antiguos, de los Freemasons, de los que hacían los canteros, en pocas palabras, podemos hablar también de ellos y con un caso particular de aquí, de los canteros de Trasmiera, de aquí, en la costa de Cantabria, que, bueno, pues un tema que me toca muy de cerca y hablaremos un poco de ello. Pero sobre todo hablaremos de Notre Dame. Entonces, Islero, cuéntanos. Notre Dame, Nuestra Señora de París. Sí. Bueno, hablabas... Más conocida por Disney, por el jorobado. Para el que no sea amante del arte gótico y de la cultura occidental, pues lógicamente lo conoce por Disney. Sí. Nosotros que nos gusta un poco más el entrar en la esencia de nuestra cultura, pues lo conocemos por otras cuestiones, ¿no? Comentabas antes el 11S, tiene una similitud, por lo menos en el aspecto mediático, porque todo el mundo ha podido ver en directo a tiempo real cómo se desplomaba un edificio. En este caso, una aguja un tanto masónica. Y luego hablaremos del carácter masón de esta aguja. Esta aguja no era de gótica, solo tenía el aspecto. Porque, bueno, luego si quieres profundizamos un poco. Lo primero que un poco tenemos que saber es qué es lo que se ha quemado. O sea, ¿qué es? Nuestra Señora de París, Notre Dame, ¿qué es? Pues es mucho más que una catedral emblemática. Es mucho más. Ten en cuenta, habría que empezar por el emplazamiento. ¿Dónde está erigida esa catedral? Esa catedral fue construida en el siglo XII en la isla de la Cité. Es un islote que hay en mitad del río Sena, que está en el centro de la ciudad. El epicentro del antiguo París. El París más antiguo está ahí. La antigua Lutetia, con la que los romanos bautizaron esa ciudad, pues cuando Roma llega allí se encuentra un asentamiento de celtas galos que se habían emplazado precisamente en ese islote, donde hoy está construida la catedral. Allí tenían un centro de culto, era un lugar sagrado para ellos, donde parece ser que había monumentos megalíticos, dólmenes, menires, o al menos un altar para los ritos de los antiguos celtas. Cuando los romanos latinizan Lutetia y bueno, ellos, los propios latinos, erigen un altar al dios Júpiter.
Júpiter, que es el Zeus del... Sí, Tutatis, ¿no? De ellos. ¿Cómo eran los dioses? No, Sí, Tutatis Tutatis viene de, era de Tuata. pero era Marte, ¿no? El Marte de ellos. Y entonces, ¿cómo era la deidad suprema de ellos? Hombre, que no me acuerdo ahora. Bueno, lo que No me acuerdo. tiene que quedar claro en el aspecto latino es que Júpiter era, etimológicamente viene de Zeus Pater. O sea, ellos heredan parcialmente y lo adaptan después el panteón Sí, como los íberos. el panteón griego de Zeus, lo llaman Júpiter, Sí. Zeus Padre. Ahí había como digo, los latinos erigen un altar a Júpiter y luego en la época cristiana, en la era merovingia, en el siglo VI se erige la primera iglesia cristiana en el actual emplazamiento de Notre Dame. Es una iglesia, parece ser, era un templo románico, lógicamente por la época, al que le sucede otro templo románico. Otro templo románico que se erige porque la ciudad adquiere importancia y, bueno, todos sabemos que luego esto llega a su máximo esplendor en el gótico, en el que había, sobre todo en Francia, luego se extiende al resto de Europa, había una competencia por ver qué villa, qué burgo, qué ciudad tenía la catedral más esplendorosa, ¿no? Una competencia muy sana. Lo que ocurre es por eso se terminan demoliendo aquella segundo templo románico para construir un templo gótico en el siglo XII, que tardan 180 años en terminar, en finalizar, que es la que hoy conocemos como Nuestra Señora de París, Notre Dame. Sí. Y bueno, es una catedral, es uno es un gótico de la primera época, porque luego el gótico, digamos que en el otro, el ejemplo del gótico más tardío, el gótico flamígero, sería, por ejemplo, la Catedral de Sevilla. No, bueno, la he visto en fotos solo. Es un gótico... Es gigante, ¿no? La más grande del mundo, ¿no? Es la segunda más grande del mundo. Después de San Pedro. Me parece que le supera San Pablo en Londres y San Pedro. Pero es gigantesca y está hecha sobre los cimientos de la mezquita. Fernando III derruye la mezquita y solo deja el minarete, que es la actual Giralda. Ese sería el gótico flamígero, uno de los góticos más tardíos. En Notre Dame estamos hablando de un gótico primigenio, un gótico... Más anterior al Renacimiento, digamos. Mucho más anterior, exactamente. El gótico pleno, digamos. Digamos que, por ejemplo, para entrar un poco en materia, porque no es baladí, no es una cuestión secundaria, hablar de la arquitectura y del simbolismo del edificio, o sea, más bien es la clave, ¿no? Hombre, sobre todo con esta secta de tirados que sacan el simbolismo por todas partes. No quiero hacer yo aquí de Dan Brown, pero sí es verdad que las formas obedecen a un simbolismo, ¿no? O sea, sí. El gótico es un arte que, para empezar, hay que decir, cuando uno entra en un templo gótico, el interior del templo lo que recrea es un bosque. Sí. De hecho, la propia Notre Dame tiene el apelativo de la forêt, sí. El bosque, ¿no? Y de hecho, hasta por fuera, con esos contrafuertes que parece que son como sí. Árboles también. Esos contrafuertes, arañas, en realidad, son los arbotantes que sirven de sujeción para los contrafuertes. El contrafuerte era un mecanismo arquitectónico, una técnica arquitectónica que cumplía la función de sujeción de los pilares maestros. Ya en el románico están los contrafuertes, pero como en el gótico se tiende a elevar muchísimo, al máximo, los muros, o sea, se tiende a que el templo... Que sea alto y que tenga las ventanas grandes. ¿También? Exactamente, que sea... Ellos y... intentaron y consiguieron construir templos altísimos. Lo que pasa es que se encontraron con problemas técnicos enormes. Y el arbotante, que son estas patas de araña de las que hablas, era la solución técnica que encontraron para que los contrafuertes no cedieran.
Respecto a la fachada... Y además, perdona, para que la luz entrase, porque tiene unas ventanas gigantes, cosa que el románico no tiene. Es que en el gótico es una sofisticación total, ¿no? O sea, todo tiene lo funcional se funde con lo estético y lo estético con lo espiritual. Como decía, el interior de un templo gótico es un bosque, es recrear la espiritualidad del bosque, ¿no? Que es un sitio que ya en el inconsciente colectivo de los europeos evocaba un santuario. Un entorno sacro, ¿no? Sí. Ya los druidas y los caudillos de todos los pueblos de Europa, pues, se coronaban o se bautizaban en bosques, ¿no? Incluso eso permanece en la cultura europea, el culto al árbol, inclusive donde más en España, por ejemplo, el árbol de Guernica, que tiene ese significado tradicional. En los valles pasiegos, en el siglo XIV, tuvo que hacer la diócesis de Santander una misión para evangelizar la zona de los pasiegos, porque rendían culto a robles sagrados. Todavía, en el siglo XIV. Como decía, una catedral gótica... Los pasiegos son muy raros, ¿eh? Yo que tengo un amigo, muy buen amigo, sí, que lo es. Muy conservadores, ¿eh? En realidad una catedral gótica lo que evoca un bosque... Es una broma. Los pilares, si te fijas, son árboles que terminan en su parte final cuando llega a la bóveda. Las bóvedas típicas del gótico son las bóvedas de crucería. Esas bóvedas de crucería se forman con las nervaduras, sí, que simbolizan las ramas del árbol, de tal manera que una nervadura se funde con otra y al final uno está en un bosque. Sí, da esa impresión. De hecho, la ornamentación de muchos capiteles suelen ser hojas de roble, todo recuerda a un bosque. Y en el aspecto externo, las catedrales góticas yo las defino como son un anhelo, un deseo de los arquitectos, es un deseo de salir, de trascender, de escapar de lo terrenal, ¿no? Por eso tiene esa forma de ascensional. Sí, cielo, sí. Todo son pináculos, ¿no? Esas agujas se llaman pináculos y todo tiene forma que apunta al cielo, ¿no? Es como lo celestial como un anhelo, un deseo, ¿no? Lo que está por encima de ti, ¿no? Muy al revés de las actuales catedrales, entre comillas, que son los rascacielos. Sería el equivalente moderno, todo el mundo ahora, lo que decías antes de que rivalizaban las ciudades antiguamente por tener la mejor catedral, ahora ha pasado a los mejores rascacielos. Bueno, ya nadie se le ocurre. Los rascacielos también tienen un símbolo, un simbolismo que en mi opinión sería estar por encima de los demás. O sea, la plutocracia, simbolizan la plutocracia, el poder del dinero. Yo estoy por encima de ti y manejo mi empresa en el piso 72. Estoy por encima de ti. Sí, tiene ese significado. De hecho, había una publicidad que a mí me llamó mucho la atención, que ahora sí me acuerdo de ponerlo aquí en el vídeo, de una imagen cuando se construyó las Torres Gemelas, en los años 70, creo, ¿no? Me parece que fue. Sí, fue el mismo arquitecto que construyó la Torre Picasso de Madrid. No tuvieron mucha vida las pobres, la verdad. Pues en la publicidad, una publicidad que vi era, salían las Torres Gemelas ya acabadas y ponía, esto es lo más cercano que estaremos algunos del cielo. O sea, haciendo ya humor negro para empezar con el tipo de gente que iba a estar allí, pues, en fin, los negocios, pues todos sabemos que no son precisamente lo más profano que hay, ¿no? El interés, bueno, claro, por encima de cualquier cosa. Y a veces es lo más bajo del ser humano. ¿Verdad? Claro, entonces, como dando a entender como que el que estuviera trabajando allí, pues que no se iba a salvar precisamente por su profesión. Pero además yo veo ahí, claro, viendo luego lo que ha pasado, ¿no? Hombre, yo creo que es imposible no hacer paralelismos con ese chiste negro con luego lo que pasó. Sí, no. Porque los que hicieron el 11S, desde luego, no creo que ni siquiera ellos quieran ir al cielo. El caso es que hemos vuelto a ver caer un edificio emblemático por la televisión. Pero de otro tipo, completamente distinto. De otro tipo, de otra dimensión, prácticamente. Es otro 11S que no tiene nada que ver. El 11S en realidad es un golpe, entre comillas, a ellos mismos, porque destruyen sus propias columnas, construidas por ellos además, y con toda la intención de luego lo que van a hacer es un altar
masónico en toda regla, las Torres Gemelas, pero claro, en la Catedral de Notre Dame No, tiene está 8 dedicada a la siglos Virgen, está dedicada a Dios nuestro Señor. ¿No? tiene 8 siglos y medio, el otro tenía 30 años. Sí, pero te voy al hecho simbólico de lo que se está atacando ahí. Ahí se ha visto una cruz en llamas. Sí, sí, Gigante, sí, una cruz un gigante templo en llamas. mariano, un templo mariano. Es que vamos, solo faltaban los cuernos de la bestia saliendo por allí y a Macron haciéndole pleitesía junto pues, a Leticia Sexto y demás. Sí, Macron, el gran beneficiado del incendio, el gran beneficiado. De hecho, es curiosísimo, ¿verdad? Que se apellide Macron. O sea, que es solo una letra. Separe su apellido de masón. A A mí mí, me parece increíble. después de quedar en evidencia que es un agente de la banca Rothschild, o sea que fueron los Rothschild los que le propusieron y los que al final impusieron Hombre. a Macron como candidato, pues a mí ya me da igual cómo se apellide, o sea, realmente ya sabemos para quién trabaja. Hombre, pero lo que me comentabas tú el otro día de que yo ya sabía que Sarkozy era una persona, un francés de origen judío húngaro, como Soros, por cierto, pero no sabía que Hollande también. Sí, François Hollande, sí. También. Entonces es impresionante. O sea, qué porcentaje de judíos hay en Francia? Joder, no creo que sean ni el 1% de todos los franceses. Y sin embargo, han encadenado dos presidentes. Es que eso me parece mucha casualidad. Bueno, claro. Ya sin hablar, separando siempre lo que es el sionismo del judaísmo, del pueblo judío, que no tiene necesariamente nada que ver. No, no necesariamente. Ya hubo en el siglo XIX en Inglaterra un primer ministro judío, Benjamín Disraeli. En Inglaterra, ¿no? En Inglaterra, en el siglo XIX, Benjamín Disraeli. Bueno, nos hemos desviado un poco del tema, pero bueno, entre comillas. Siguiendo con Notre Dame. Entre comillas, porque se está quemando un altar. Sí. En todo caso. Siguiendo con esta joya del medievo europeo, las torres de la fachada están inacabadas. Les falta el pináculo que corona. Bueno, había quedado pendiente el nombre del Zeus celta, es Taranis. Me estaba viniendo a la mente, pero no estaba muy seguro. También llamado Tautates y venerado en la Galia, en Hispania y en las Islas Británicas, en los países más celtas de Europa Occidental. Bueno, seguimos con el asunto de Notre Dame. Sí, de la catedral. este gran templo de la cristiandad europea está, como decíamos, edificado sobre este altar celta y después altar jupiterino. Y estaba hablando de la fachada, de las torres de la fachada, porque la torre que se ha derribado es un añadido, luego hablaré de ello. Sí, la aguja. La aguja que se ha quemado es un añadido posterior. Masónico. Bueno, luego hablaré de hasta qué punto era o no era masónico. Las torres de la fachada están inacabadas. Sí. O sea, están, como diría un castizo, están mochas. Sí. Están mochas porque les falta el pináculo, claro. La aguja, las dos agujas que tendrían que tener, sí, es curioso. Una aguja por cada torre. Todas, pero esto es habitual, ¿eh? Esto es habitual en muchas... La de Zamora, ¿no? También está así. Muchas catedrales europeas del gótico tienen un solo pináculo o no tienen ninguno porque en aquella época también había problemas presupuestarios. Claro. Y surgían imprevistos, guerras que había que financiar, se acababan los fondos y muchas veces se quedaba sin coronar con el pináculo las torres góticas. Notre Dame es un caso paradigmático de torres inacabadas. Y respecto a la aguja que se ha derribado, bueno, vamos a hablar primeramente, para mí, yo considero que, digamos, Notre Dame ya de por sí es un templo importantísimo. Quizá es una exageración decir que dentro de la cristiandad y de la cultura europea, incluso precristiana, quizás es exagerado decir que está por encima de Santiago de Compostela, pero... Que tiene un pasado similar, porque está construido sobre un altar celta también. Y es una peregrinación, una ruta que ya el hombre paleolítico hacía, o sea, imagínate. Sí, la principal carretera romana, por lo menos de España, era esa también. Sí, claro. La que llaman ahora bueno, ¿cómo lo llaman? Sí, bueno, el camino de Santiago francés, pero que era, joder, no me acuerdo, la vía algo entre Burdigala, que era Burdeos, y León, y Legión. Sí, digamos que el cristianismo
recoge esa herencia precristiana, en el caso del Camino de Santiago, creo que fue el Papa Calixto, que creo que fue en el Códice Calixtino, que hace unos años robaron. Sí. Ese códice fue el que se extendió por Europa la tradición de peregrinar desde Centro Europa a Compostela, ¿no? Que viene de Campo Stellae, ¿no? El campo de las estrellas, ¿no? También yo creo que tiene mucho que ver con la necesidad de hacer una iglesia propia, el norte de España, el norte cristiano, porque convivieron dos iglesias, que esto nos puede llevar, siempre ha habido, puede llevar a la actual, entre comillas, situación de, ¿no? Que hay gente que está a favor del Papa que tenemos, gente que desconfía de él, como es mi caso. Entonces, ¿por qué? Porque había una iglesia oficial en Toledo, metropolitana, pero que estaba bajo el poder del Andalus, entonces no era muy fiable. De hecho, incurría en herejías como el priscilianismo, que es una herejía además gallega, ¿no? Sí, entendido. De priscilianos, sí. Y sin embargo, pues Beato de Liébana, paisano nuestro, Beato de Liébana, fue uno de los grandes impulsores de la iglesia asturiana propia, que claro, tuvo una gran proyección a través del Camino de Santiago. O sea, que vemos que la política y la religión han ido siempre de la mano. Pero claro, había una guerra que luchar contra en este caso, el Islam. Bueno, y de hecho, muy bien apuntado el tema de Toledo. De hecho, Oviedo, en ese recuerdo, ese anhelo, esa nostalgia el gran pináculo. La ciudad entera de Oviedo se edifica a imagen y semejanza de Toledo. Porque los godos querían seguir sintiéndose en su capital. Sí. Así es. Y le digo que la torre es de las más... Sí, mira, de las más Toledo es otra catedral inacabada con solo un pináculo. Le falta uno de los pináculos. Mira, pues yo hablaba de Oviedo, pero ahora que lo dices tienes razón. Sí. Es muy habitual porque eran obras costosísimas, obras faraónicas. Y bueno, como digo, si hablamos de Notre Dame... hay que hablar de su simbolismo, digamos, ligado al chauvinismo, ligado al sentimiento Babel. Al sentimiento de ser francés. Esto, ¿cuándo se convierte en Notre Dame? Porque antes de que la Torre Eiffel fuese un símbolo nacional, lo fue Notre Dame. ¿Quién fue el artífice de que Notre Dame ya apareciese como símbolo nacional? Lo vemos en cuadros del neoclasicismo, el más famoso, el de Maurice Lacroix, en el que sale la libertad, ¿no? Siguiendo el pueblo. Sí, con la... ¿Sale Notre Dame? Ya en ese cuadro sale Notre Dame como símbolo nacional al fondo. Sí. Famoso cuadro que sale... ¿Y no querrá decir eso, siendo la Revolución Francesa una masonada absoluta? Que va primero la libertad, la bandera tricolor con las franjas, que no era la de Francia, que era la que ellos inventaron, las masas, ¿no? En fin, y al fondo el pasado. Es posible. Porque, por ejemplo, hay una foto que me llamó la atención cuando hice el anterior vídeo, que se ve la Torre Eiffel como una antorcha con la luz artificial, lógicamente, como un faro de luz, de conocimiento, y la iglesia ardiendo, la catedral la Torre Eiffel, como una barbacoa ahí. Atención, porque la Torre Eiffel se construyó con motivo del primer centenario de la Revolución Francesa, en 1889, para conmemorar los 100 años de revolución. Claro. De la secta esta que siempre nos liberan. ¿Quién fue el artífice de que Notre Dame subiese de escalón y fuese algo más que una catedral? Pues sin lugar a dudas fue Víctor Hugo. Víctor Hugo fue, a mi entender, el masón más influyente en la Europa del siglo XIX. Aún hoy su influencia llega a su influencia ideológica, porque Víctor Hugo tuvo su faceta artística y tuvo su faceta política, que en mi opinión es todavía más relevante que la faceta artística. Como anécdota, por si yo hasta hace poco no lo sabía, creo que fue su hijo, un general francés que en la guerra de independencia nuestra, su padre era general de los ejércitos napoleónicos, y de hecho Víctor Hugo vivió 2 años en Madrid. Amigo. Vivió 2 años en Madrid en la ocupación francesa. Claro. Sí. Es que su padre fue el archienemigo, digamos, o mejor dicho, su archienemigo era
eran empecinados. Claro, ten en cuenta que en aquella época Napoleón le daba títulos nobiliarios a los generales. Sí. Los convertía en aristócratas. Mm. Por eso Víctor Hugo Con toda la lógica. Víctor Hugo tuvo una infancia y una juventud totalmente, bueno, colmada de cultura, sin ninguna... pertenecía a la clase alta. Y de hecho, pues bueno, él fue un masón, fue una persona muy conectada y muy atraída por el espiritismo, el ocultismo, una persona de gran cultura, autor de grandes obras, tanto en prosa, en verso, ensayos, que luego, por supuesto, como icono de la modernidad, ha sido llevados al cine, ¿no? Los Miserables, Sí, Nuestra Señora de París, en varias versiones, hasta Disney hizo una versión que no sé cómo se llama, ¿no? Quasimodo o algo así sí, se llamará, ¿no? El Jorobado de Notre Dame. El Jorobado de Notre Dame. Pero bueno, la novela de Víctor Hugo, que fue la novela que convirtió a la catedral en un símbolo nacional, la novela, estamos hablando de Nuestra Señora de París. Víctor Hugo era un gran amante del gótico, de la estética del arte gótico, y en su época, estamos hablando del romanticismo, pues bueno, en el París de su época la tendencia era no solo no cuidar, sino derruir edificios medievales góticos, porque lo que se estaba imponiendo era el neoclasicismo, por cierto, un estilo muy, muy masónico, el neoclasicismo. Claro. Él, por una razón que desconozco, era un gran amante del gótico y escribe esta novela para concienciar a los parisinos y a los franceses en general del valor artístico que tenía claro. Notre Dame, es que es una, de la joya que era. Es una iconoclastia, el destruir cosas pasadas porque no estés de acuerdo con... Eso solo lo puede hacer un bárbaro sin ningún tipo, como lo que quieren hacer en el Valle de los Caídos, que es una maravilla desde todos los puntos de vista. Esto hace poco, y estuve cuando era niño, tenía un recuerdo maravilloso del asunto. Ahora no te dejan subir a la cruz, no sé por qué, no te dejan hacer nada allí, y ya lo próximo es que lo van a dinamitar, claro, porque quieren dinamitar la cruz. Pero este tipo de obras faraónicas, aunque no te, yo he visto en foros a gente con conocimiento que no eran precisamente de nuestra cuerda, ni muchísimo menos, y lamentar que se pueda destruir eso. Es que es una puta maravilla, o sea, es que... Bueno, solo las esculturas de Juan de Ábalos, el gran escultor extremeño, emeritense, un genio, absoluto, republicano. Claro, eso hay que decirlo también. Solamente el conjunto escultórico que creó Juan de Ábalos ya merecería la pena conservarlo. Eran adelantados a su tiempo. Y de hecho, esto también lo quiero meter como cosa curiosa, porque siempre lo digo y yo también me sorprendí, pero es completamente cierto. Franco en principio no quería hacer una cruz allí, quería hacer una pirámide. Ah, sí, es cierto. Sí. Y eso ha salido hasta el cuarto milenio. Yo, bueno, siempre lo compruebo todo, pero es que esto no me hacía falta comprobarlo. ¿Por qué? Porque aquí en nuestra provincia, como sabes, bueno, ya casi en Burgos, justo en el límite con Burgos, en el escudo, en el puerto del escudo, el monumento a los italianos, en efecto, es una pirámide, además con una M en la puerta, muy curiosa, que muchos dicen, bueno, pues la M de Mussolini, bueno, o de masonería. Es que claro, Franco, aunque tenía una cruzada personal contra esta secta, y que tanto ha perjudicado al mundo y a España en particular, claro, su padre era masón. ¿Y su hermano? Ramón era masón, también francmasón. Su hermano Nicolás era rotario, o sea, la masonería dedicada a los negocios. Dicen, yo he leído que Franco se enemistó con la masonería también porque él quiso entrar. Eso dicen, claro. Pero yo no me lo creo, la verdad, porque para empezar, en esa época, captar a un general africanista era para la masonería como vamos, un billete del ganador. Porque había muchos militares masones, claro, precisamente por lo que pierden la guerra, y luego se vio que fue precisamente por ese tipo de generales que no estaban de acuerdo con esa... Pero que quiero llamar la atención, sobre todo de los bárbaros que quieren destruir cualquier cosa que no les guste, porque no les gusta y ya está, porque lo dicen en la tele, básicamente, porque lo predispone la masonería. Bueno, pues es que el arte es bueno en sí mismo, como incluso decían, ¿no? Artistas masones como Víctor Hugo. O sea, que es una barbaridad destruir
lo anterior... Víctor Hugo escribió esta novela, Nuestra Señora de París, inspirándose en un... Porque él cuando escribe la novela ya hay unas reformas, estamos hablando de la década de los años 30 del siglo XIX, ya había unas obras de reforma de mantenimiento, mejor dicho, de la catedral. Y un día vio que uno de sus vecinos era uno de los obreros que trabajaba en las obras y era una persona con algún tipo de deformidad, pues la columna desviada, pues bueno, algún tipo de defecto. Pero bueno, el caso es que era un profesional que trabajaba en el mantenimiento de la catedral y Víctor Hugo se inspira en este personaje para la figura de Quasimodo en una novela en la que homenajea a la catedral porque todo gira en torno a la catedral y por otra parte, como en muchas de sus obras, en Los Miserables también, es una obra propagandística, o sea, es el protomarxismo, o sea, ahí ya está implícito el marxismo, ¿no? Sí, las minorías, ¿no? También sí, el culto... Hay gitana, ¿no? Sí, Quasimodo se enamora de Esmeralda, que es una gitana, y hay otros, aristócratas, y hay 3 o 4 personajes que están enamorados y es una pugna para ver quién se queda con Esmeralda. Y bueno, hay también el mensaje de que en realidad los malos eran los funcionarios, ¿no? Los que tenían que velar por la seguridad del reino y hacer cumplir la ley, pues son los malos de la novela y los buenos son los truanes. Sí. El concepto de truán, que es un concepto francés, un término francés, bueno, se refiere a delincuentes comunes, ¿no? Entre los que había gitanos y bueno, gente pues eso, de la que ninguno nos podríamos fiar, ¿no? ¿Y al clero cómo le ponen? Porque la verdad es que no conozco la obra, ¿no? Bueno, yo no soy un perfecto conocedor de la obra de Víctor Hugo, pero el clero tampoco sale muy bien parado. Porque creo que hay uno de los personajes que es un diácono o algo así, que también tiene algo que ver, es uno de los pretendientes de Esmeralda. Como la regenta, ¿no? Una cosa así. Sí, exactamente. Hombre, el clero de antes era distinto. Porque, claro, ahora el clero no tiene nada que ganar. Antiguamente sí. Antiguamente era una casta privilegiada. Y también, bueno, pues hablando de castas, estábamos hablando antes, ¿verdad? Antes de entrar en el tema de Notre Dame, antes de empezar el vídeo, de que las castas no solamente son incluso económicas y de estatus, sino que hay castas también profesionales que son endogámicas y que guardan pues como ahora sigue pasando, ¿no? Que bueno, pues los abogados quieren que sus hijos sean abogados para poder colocarles en su propio... Sí, los notarios. Los médicos igual, bueno, pues en fin, es normal también. Pero incluso antes existían también, pues eso, las castas también, incluso eclesiásticas. Sí. En las cuales, claro, normalmente no podían tener hijos, pero colaban ahí a los hijos de los nobles, etcétera. O sea, siempre ha habido... Y claro, de ahí del tema de las castas ha podido venir este tema de la masonería. Bueno, yo creo que la masonería es una institución poliédrica que bebe de varias fuentes. Sí, eso creo que también. Algunas de ellas muy lejanas en el tiempo y otras mucho más cercanas. Comentábamos antes, la masonería sí que bebe de una tradición gremial. Y esa tradición gremial les lleva a la protección del secreto. Un secreto. Pero el secreto... El know-how. El secreto, llamaremos el know-how. El secreto, la tradición del secreto tiene su lógica. O sea, los canteros tenían el secreto de sus técnicas para labrar la piedra, para poder construir sillares perfectos, ¿no? Los conocimientos de geometría eran su secreto, de ahí su simbología de la escuadra y el compás. Sí, es una de las fuentes de las que ha mamado la masonería claramente. Pero es que cualquier profesión en la Edad Media, cualquier profesión mínimamente sofisticada, que conllevase unos conocimientos mínimos, tenía un secreto y tenía una endogamia y se heredaba de padres a hijos. O sea, esto no era exclusivo de la cantería
Además no había universidades. La universidad es un invento que pretende sacar ese conocimiento a todo el mundo, Sí, bueno, entre comillas. Pero... Las universidades las crea Carlomagno, y bueno, las crea la Iglesia, pero en época de Carlomagno. Sí, sí, sí. Pero bueno, por ejemplo, a mí la profesión, ¿no? El oficio que más paradigmático me parece ni siquiera sería la cantería. Para mí sería los herreros. Ya en la cultura clásica encontramos que el herrero era el guardián del secreto de las aleaciones de las armas. O sea, Sí. un estado, una ciudad-estado, podía perder o ganar la guerra dependiendo de la aleación que tuviesen sus espadas. Su espada se partía en el casco del otro o al Claro. revés. Entonces, ¿qué ocurría? Que la casta de herreros que conocían esa aleación, pues conocían un secreto. Y era un secreto que se pasaba de padres a hijos, pero que a la vez el Estado no podía prescindir de ese secreto, y por eso vemos en la tradición pictórica, literaria, mitológica, vemos siempre la figura del herrero como un cojo. El herrero siempre era cojo. En el mundo clásico, el famoso cuadro de Diego Velázquez... Era el que no podía ir a la guerra. No, es que en el famoso, por ejemplo, cuadro de Diego Velázquez, vemos ya a un herrero, la fragua de Vulcano, vemos a la figura arquetípica del herrero en posición de cojera. Esto venía a raíz del secreto, precisamente. Para que no pudiese revelar el secreto al enemigo, se le seccionaba el talón de Aquiles. Joder. Para que no pudiese huir y pasarse a las filas del enemigo por algún soborno o cualquier otra razón. Que eso ha pasado mucho. De hecho, el que hizo el cañón que al final acabó con Constantinopla para que lo tomaran los otomanos y lo llamaran Estambul, fue un desertor. Claro. A lo que voy, en lo que quiero poner énfasis es que todas las tradiciones relacionadas con los oficios conllevan un secreto. Un secreto. Como ahora es el tema nuclear, que tanto hemos tratado aquí, que parece que no existe, pero que es la verdadera piedra de toque de todo el sistema. Y además, esto que dices me viene bien para introducir una cosa que quería comentar ahora, pero hay otra idea que me has dado, que es la cultura del Argar. Se ha hablado mucho de que la primera ciudad, el origen de la civilización occidental europea es Cádiz, ¿no? Gades, porque la fundan los fenicios, cuando aquí no había ciudades, etcétera. Pero mi tesis es que antes que eso ya hay ciudades, bueno, más bien pueblos fortificados, pero con una organización jerárquica y demás, en la cultura del Argar. ¿Sabes cuál es, no? Sí. Es la más primigenia, digamos, en cuanto a civilización. Yo ya lo considero una civilización y, de hecho, es que su gran secreto era el metal. Es la cultura del bronce. De hecho, la cultura del cobre, antes del bronce. Entonces, se basaban en eso. Y, de hecho, si ves cómo están construidos los castros, o sea, los poblados fortificados del Argar, está estratificada la población en anillos, o sea, claro, los más pobres, ¿no?, en el círculo periférico. Bueno, en aquella época no era una cuestión de pobreza o riqueza, era una cuestión trifuncional. La función productora, la función guerrera y la función sacerdotal política, que era la misma. Sí, estaba unida. Sí, lo que pasa es que sí que se ha visto por los cementerios que unos, porque además se enterraban en su casa. Es que es curioso, porque se enterraban, o sea, tenías la tumba de tu antepasado debajo de tus pies. Bueno, pues se ha visto que, claro, que había una que tú dices, la casta productora, los currelas, que podemos decir que estaban alrededor, pues estaban pobremente armados, porque se enterraban con su propio ajuar. Luego venía la casta guerrera, digamos, la casta cercana al poder, que eran los guerreros propiamente dichos, bien armados y demás. Y luego estaba la supercasta, pues lo que tú dices, sacerdotal y siderúrgica, que eran los que hacían las armas. Sí, claro, porque si tú haces las armas, tienes el poder absoluto para dirigir la sociedad. Sí, era el factor decisivo. Es que es la primera cultura metalúrgica de Europa. Y como tú bien dices, el hecho de enterrar a tus antepasados, bueno, no hace falta que sea en tu propio domicilio, pero cercano a ti, ¿no? Estar cerca de la tumba de tus antepasados, yo he leído que fue el inicio del sedentarismo. O sea, cuando el ser humano empieza a abandonar es con la agricultura. el nomadismo, es con la agricultura. es cuando
tiene a sus antepasados, quiere estar cerca de la tumba de su padre. Ese es el origen del... Ahí empieza, ¿no? Sí, porque antes eran cazadores recolectores que iban en una vida nómada completamente y claro, al muerto ni se le miraba, se le enterraba y adiós. Bueno, nos va a hablar ahora nuestro amigo Islero 2 del tema de Víctor Hugo. Vamos a seguir con el tema de incluso de la aguja, ¿no? Tiene que ver. Pero antes sí quería hacer una pequeña reseña del padre, porque aquí al final todo tiene que ver. Estamos hablando de la gran revolución masónica por excelencia, una de las grandes. La revolución de Norteamérica también es muy importante, pero la francesa es la más paradigmática. Sí, de hecho, claro. es la gran revolución. Cuando nos la intentan traer a España en la guerra de secesión, perdón, en la guerra de independencia, pues se ve el enfrentamiento entre el padre de Víctor Hugo, el general, y nuestro héroe nacional, el empecinado, que no sé si también era masón, no lo sé, No es lo probable recuerdo. porque también era liberal, no lo sé, no lo sé. Pero en cualquier caso, no podía con él, no podía con este guerrillero, jefe de guerrilleros, este genio de la guerra, que era el empecinado, y entonces en una de esas cuando el padre de Víctor Hugo consigue apresar a la madre del empecinado y dice, bueno, pues aquí está la mía, aquí se va a rendir seguro. O te entregas o mato a tu familia, le dijo. Y contestó Juan Martín, el empecinado, dijo, si matas a mi familia, yo haré lo mismo con los 100 gabachos que tengo apresados, y a partir de ahora no haré prisioneros. Inmediatamente el padre de Víctor Hugo soltó a la madre del empecinado. Pero es que además es muy curioso, lo que pasa es que no encontraba ahora la carta, pero ya os la leeré, porque estas cosas a veces son difíciles de encontrar. Cuando y ve que no puede con él, dice, a ver si le convenzo de que se pase a las filas de los afrancesados, a las filas napoleónicas, ¿no? Y le contesta también el empecinado que al revés, que el que se tiene que pasar a las filas de la libertad es el padre de Víctor Hugo y dejar de ser esclavo de un tirano como es Napoleón, y bueno, le da ahí una lección también, otra más de humildad, ¿no? Este héroe, por cierto, asesinado por los Borbones después de ser torturado junto a su hijo, ese es el premio que tenemos en España a los héroes por parte de esa dinastía de maldita. Y bueno, hablando de cosas malditas y de Víctor Hugo, volvemos Víctor Hugo, Víctor Hugo convierte a través de su obra literaria, pues claro, el poder mediático que en el siglo XIX tenía Víctor Hugo, pues seguramente era superior al que pueda tener ahora Netflix o Hollywood. Además que no había nada. Es que Víctor Hugo era Era un visionario. el literato más famoso, no de Francia, sino de Europa. O sea, es que cuando Víctor Hugo muere, van a su entierro 2 millones de parisinos. Increíble. O sea, Lo que hace la propaganda también. era un personaje mucho más afamado que cualquier presidente de la República o sea, tenía una categoría un poco difícil De igualar hoy en día. No sé a quién comparar con Víctor Hugo, pero el caso que a partir de esta novela suya, Nuestra Señora de París, la aristocracia, la burguesía y lo que es también muy importante, el tejido cultural parisino y francés en general empieza a tomar conciencia del tesoro que tenía en el centro de París. Y aquí empieza la época dorada de este edificio. Porque cabe decir que desde la Revolución Francesa, en 1793, la catedral sufre un vandalismo enorme. Hay varias figuras de reyes y personajes bíblicos que había en la fachada que son decapitadas. También hubo destrozos de varios tesoros y reliquias que había dentro de la catedral. Como cuando la barbarie masónica destruyó la Catedral de Oviedo, por ejemplo, y otras iglesias, tantísimas iglesias por toda España. Sí. Y fusilaron el Sagrado Corazón de Paracuellos. El templo de Notre Dame, tras la Revolución Francesa, pasó a ser, lo desacralizaron, el Estado se apoderó no solo de Notre Dame, pasó a ser el propietario de todos los edificios eclesiásticos de la República, y
el templo lo usaron de almacén de alimentos. O sea, Bueno. dejó de tener una actividad Por lo menos no lo quemaron. sacra. Como han hecho ahora. Pero bueno, Como han hecho pero lo ahora. deterioraron bastante y es a partir de esta novela, varias décadas después, es ya en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, con toda la fama que adquiere el templo a raíz de la novela de Víctor Hugo, hay, pues bueno, desde la alcaldía de París, desde la propia presidencia, todos los grandes artistas querían, y arquitectos, escultores, bueno, todos los grandes artistas, que Francia va bien provista de ellos, Sí. querían participar en embellecer y recuperar otra vez el monumento. Pero siempre como un monumento, sí. Ya no como un templo. Bueno, hay un tímido intento de recuperarlo como templo por parte precisamente de Napoleón. Napoleón, de hecho, bueno, no lo recupera, pero dignifica el templo hasta tal punto que lo utiliza, es el escenario de su autoproclamación y coronación como emperador. O sea, Napoleón se corona emperador en Notre Dame. Yo he pensado que era en Roma. O sea, que trae al Papa de Roma para que le Sí. corone ahí. Pío VII, creo que fue. También, por ejemplo, frente a la fachada de Notre Dame, ejecutan en la hoguera a Jacques de Molay, en el siglo XIV. Sí, al jefe de los templarios. Al último gran maestre de la Orden del Temple, lo ejecutan allí. Y luego la República Francesa, esto forma parte también, pues bueno, de la concepción del mundo racionalista del siglo de las luces, ¿no? Instaura la plaza, que ahora se llama Plaza Juan Pablo II, si no recuerdo mal, la plaza que hay en la catedral, frente a la catedral, es el punto kilométrico cero de la República. De ahí parten todos los ferrocarriles y todas las carreteras del Estado, de la República Francesa. Es un sitio, o sea, este atentado, este incendio, no ha sido en cualquier sitio, ni en lo espiritual, ni en lo político. Pocos lugares habían más simbólicos que este en Francia. Se ha diseñado sobre un tablero, literalmente, todo esto. Sí. ¿Qué más decir? Bueno, estas reformas que se emprenden a mediados del siglo XIX, movidas por el interés recobrado, ¿no?, por el arte gótico y por Notre Dame, a raíz de la novela de Víctor Hugo, desembocan en una remodelación y actualización de la catedral, que es tal y como hoy la conocíamos. El artífice fue Viollet-le-Duc. Le-Duc, bueno, en el siglo XIX, a mediados del XIX, es el principal protagonista de todas las rehabilitaciones y reconstrucciones de los edificios medievales de toda Francia. O sea, es quien remodela Mont Saint-Michel, la gran catedral fortificada de Mont Saint-Michel, por ejemplo, la ciudadela de Carcassonne, y otros edificios, un montón. Era un gran dibujante, arqueólogo, arquitecto, un hombre de primerísimo nivel. Y Leduc, y otro ingeniero ligado a la masonería, también Leduc estaba ligado a la masonería, aunque nunca se ha llegado a demostrar. Bueno, estos dos, Leduc y Lassus, o Lessus era el otro, entre los dos afrontan la reforma de Notre Dame. Aquí es donde viene el aspecto, aquí es donde se consigue el aspecto actual de la catedral. Por ejemplo, las gárgolas sí. más... Creo recordar que la catedral ya tenía gárgolas, porque la gárgola es un elemento que siempre aparece en el gótico. Lo que pasa es que esa profusión de gárgolas, porque Notre Dame está lleno de gárgolas, y de gárgolas espectaculares. Bueno, yo creo que en Francia en general es... Pero el gótico en general es muy... Sí, lo que pasa es que en el caso de Notre Dame, las gárgolas tienen hasta nombres. O sea, hay una que se llama Quimera. Bueno, las gárgolas son famosas, ¿no? Y son icónicas, ¿no? Sí. Todo esto de las gárgolas. Edificar
una aguja central, Sí, una aguja central que además sobrepasase, porque tenían 96 metros de altura, una aguja central que sobrepasase las torres de la fachada principal. Todo eso es obra de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc también reforma los arbotantes, los refuerza, porque estaba en muy mal estado la catedral. Y bueno, es el artífice de todo esto, ¿no? Esta aguja, como digo, está edificada, está diseñada por dos arquitectos muy ligados a la masonería y que de hecho en la base de la catedral, en la base de la aguja, hay o había, no sé si con el incendio se habrá quemado, una placa. Sí. Me la ha contado justo hoy mi madre. Una placa que conmemoraba el carácter masónico del diseño de la aguja. Una aguja que estaba hecha de madera, por eso ha ardido. La estructura, el esqueleto de la aguja era de madera, madera noble, madera de alta calidad, pero madera al fin y al cabo, y tenía un recubrimiento de plomo para resistir el agua y bueno, la aguja, como todos hemos visto, sí, ha desaparecido. Ha desaparecido. Pero claro, el hecho de implantar una aguja masónica en medio de un templo cristiano, me parece que es una cosa cuando menos, no sé, esotérica, ¿no? Sí. Es como ya un atrevimiento, es que a mí me recuerda un poco a cuando matan a Juan Prim, que ese sí que era masón, pese a que era un patriota vamos, increíble, nuestro gran presidente y general, Juan Prim y Prats, cuando le matan, no en la calle del Turco, sino que lo rematan en su propia residencia del ministerio. Lo estrangulan, ¿no? Sí, es que claro, eso se ha descubierto ahora, que incluso además tenía 3 sarcófagos, uno de plomo, incluso. Ahora que has dicho lo del plomo. Y claro, le matan, le estrangulan y le apuñalan, además por la espalda, que no sé cómo lo debieron hacerle. Bueno, el pobre hombre es que le machacaron allí vivo todavía, en su propia cama. Y a lo que te iba, el hecho de que luego quieren hacer su funeral al estilo masónico creo que en la iglesia de Atocha. Y no sé si al final lo consiguieron. Eso del funeral lo desconozco. Sí, lo sí que ha habido, hubo el libro de Avellán. De Avellán, una gran investigación recientemente fallecido. Claro, pero es como que esta gente nos quieren, es que realmente quieren convertirlo todo a su imagen y semejanza. Quieren que nuestros templos cristianos, que no tienen nada que ver con su secta demoníaca, y bueno, pues la iglesia nuestra en general, pues sean su iglesia, sus templos, y para empezar es que lo están demostrando en esta oleada de ataques, que es que me decía gente que cómo sé que es un atentado. Hombre, vamos a ver, para empezar han ardido ingleses franceses últimamente. 12, en lo que llevamos de año 12. Pero claro, pero hay incluso más anteriores. Entonces es que es una campaña que no solo puede ser de Estado. No existe ese lobby autónomo de moritos que se dedican a hacer estas cosas. Eso es la carne de cañón que ellos utilizan, que tienen su responsabilidad, por supuesto. No los estoy eximiendo a los payasos que hacen esto y que están totalmente de acuerdo con el poder, por supuesto. Luego van de víctimas cuando pasa lo de Siria, pasa lo de Palestina. Hombre, pues no sé, es cerrar el círculo, ¿no? Y bueno, sí quería ahora que hemos hablado también del tema de los herreros, hemos empezado con el tema de los canteros de Trasmiera y demás, sí quería pues hacer un pequeño homenaje a un querido antepasado mío, mi bisabuelo, Gerardo Cervera Zubieta, que fue herrero. Aquí tengo un retrato de él, que lo tengo en mi cuarto, de hecho me he acordado a última hora que os lo podría enseñar, no sé si se ve bien, a ver cómo ponerlo para que la luz no lo difumine el marco, que es de cristal. Pero bueno, más o menos, no sé si se ve. Si no lo saco, voy a sacarlo, ¿no? No. Voy a romper. Se ve, bueno, pues este es mi bisabuelo, que es un niño. Están en la herrería de su padre. Y vemos que estamos hablando ahora, ¿verdad?, de cómo los niños en esa época tenían boina, vestían como hombres, no había ropa de niños. Semblante de hombre, además. Sí, trabajaban, como decía Miguel Hernández, ¿no? Con un gesto masculinamente serio. Sí, efectivamente. Pues este señor, mi bisabuelo, pues aparte de que fue pues, un patriota absoluto, que ha sido héroe en la guerra civil, precisamente en la retaguardia por sufrimientos por la patria, ya lo era antes de la guerra, de hecho. Bueno, pues
desciende de una tradición de aquí, montañesa, de esta región, de los canteros y artesanos de Trasmiera, de región dentro de lo que es hoy Cantabria, que costera, entre la bahía de Santander y Santoña, más o menos, que es de donde desciende mi familia. Bueno, pues esta tradición de canteros, y va a colación de lo de los masones. Claro, para mí no. Lo he investigado más por razones familiares, y claro, es que todo concuerda. Es decir, en cuanto a ese, entre comillas, gremio, por no llamarlo lobby, que sí que formaban los canteros trasmeranos, igual que los canteros vecinos nuestros de Marquina, en Vizcaya, y otros que había en Galicia también muy famosos. Bueno, pues de hecho Juan de Herrera era de aquí, era de Roiz, de hecho le llamaban el Trasmerano, construyó el Escorial. Fue la obra máxima de esta tradición, fue el Escorial, pero han construido iglesias, han participado incluso en la construcción de las murallas de Ávila, contingentes de aquí, de canteros en la Edad Media. Y bueno, pues tenían, aparte de que había un dialecto propio en Trasmiera, ¿no? en esta comarca, digamos, de aquí, que era el trasmirano, que soy una lengua muerta, pues tenían su propia jerga, los canteros. La Pantoja se llamaba, aunque esto siempre da risa. De hecho hay un pueblo en Toledo que se llama Pantoja, no sé si tiene que ver con esto, pero era un dialecto propio de ellos, cerrado, que tenía palabras del vasco, del inglés, de hecho, para decir hombre decían man, para decir Dios decían Kikoa, que viene del vasco, tenían palabras también francesas. Bueno, pues era una jerga suya propia, incluso dentro de Trasmiera, o sea, un hermetismo, una endogamia total, ¿no? Entonces, claro, iba al hecho de que sí que hay un trasfondo gremial que podría posibilitar, junto a otros ingredientes, como tú decías, que es poliédrica la masonería, que tiene varias fuentes. También las juderías han podido tener un papel relevante, otra sociedad hermética, endogámica, con su propia lengua, su propia cultura, incluso su propia religión. Entonces, todo ese trasfondo, que luego no tiene nada que ver con el satanismo y la secta de estos, en fin, de estos degenerados, ¿no? Que son los que mandan. Luego pueden quemar la Notre Dame delante de todo el mundo y no pasa nada, ¿eh? O sea, aquí todo el mundo está a uvas y joder, pray por Farís. No, vamos a ver, habría que coger a toda esta gente, investigarles, a ver cómo es posible eso, como en el 11S y otros crímenes, y bueno, y eso sería la reacción ciudadana, ¿no? De poner a esta gente donde tiene que estar, que es en la cárcel, porque es una secta peligrosa, ¿vale? Pero ese trasfondo de las juderías, de los canteros, como puede ser estos de los que yo defiendo, de Trasmiera, etcétera, y artesanos, no tiene nada que ver. De hecho, mi bisabuelo era totalmente cristiano, como eran todos estos señores, que de hecho construían las iglesias dando además lo mejor de sí mismos, lo mejor para el Señor, ¿no? Esa es la esencia también de construir las iglesias y demás. No hoy en día construyendo obras civiles que son pues homenajes a la masonería. Sí, yo quiero un poco adentrarme en la cuestión legal de todo esto, porque cuando se declara un incendio, máxime en un edificio tan emblemático, Sí. hay un protocolo. Hay un protocolo que se activa, primero entran en juego las autoridades, si no hay víctimas mortales, pues se centran en los daños materiales, lógicamente. Y hay unas primeras pesquisas por parte de las autoridades. Inmediatamente después viene la peritación, el peritaje privado de las aseguradoras. En este caso, creo que es AXA, la empresa aseguradora de las constructoras que estaban haciendo la reforma precisamente de la aguja de Viollet-le-Duc. No tiene ¿Por qué digo esto? Pues porque no tiene ningún sentido que todavía estuvieran los bomberos sofocando el fuego y ya estuvieran los medios insistiendo una y otra vez en que todo había sido un accidente. Como en el Hotel Corre en Aragón. Bueno, tranquilidad, habrá que ver, porque en un país civilizado lo que hay que hacer es investigar, abrir una investigación y luego ya veremos si ha sido un accidente o si no. Y en todo caso, el gran público, lo que tenemos que hacer es no tragarnos la primera versión que nos den. Porque esto no funciona así. Mira, un peritaje tiene en cuenta, tiene que averiguar el origen
el foco del fuego, dónde se ha O iniciado. los focos. Normalmente, si hay varios focos simultáneos, siempre es intencionado. Pero los métodos, la metodología en una peritación tan importante como el incendio de Notre Dame, contempla todos los factores. Lo primero que se hace es recoger muestras, porque son equipos multidisciplinares. Hay arquitectos, ingenieros químicos, incluso puede que haya hasta criminólogos dentro de estos equipos multidisciplinares para peritar y además valorar el daño, el valor económico del daño, la culpabilidad, la causalidad, todo. Y lo primero que se hace es extraer muestras. Se extraen muestras de la madera. Se investiga si ha habido acelerantes que se hayan utilizado para generar un fuego intencionado. Provocado, claro. Exacto. Se investiga la dirección del fuego. También se investiga lo que se llama la geometría del fuego. El fuego, las llamas dejan en los paramentos, en las estructuras y las paredes, que son los paramentos de un edificio, dejan unas marcas geométricas. Pueden ser en forma de V o de V invertida. También estos equipos de peritaje se reúnen con los equipos de bomberos porque necesitan que los bomberos les den una información acerca del color del humo, el olor del humo, el color de las llamas. No es lo mismo que la llama sea amarilla, que sea naranja, que sea azul. Pero ¿cómo pueden estar, teniendo en cuenta todos estos factores, cómo pueden estar todavía con Notre Dame ardiendo, diciéndonos que seguro es un accidente? Como el Corona de Aragón. Es que lo hemos estado hablando aquí, ¿verdad? Es que lo hemos estado hablando aquí, ¿cuándo ha sido? ¿Hace 2 semanas? Sí, un par de semanas, el último vídeo. Menos. ¿Sí? Y justo, ¿veis? Otro incendio en el cual se dan las mismas circunstancias. La autoridad civil, antes de nada, no. Esto está claro, ¿eh? O sea, no hemos investigado nada, pero ya está claro. Como en el 11M. No, han sido mochilas. Lo dijeron de primera hora, era mentira. También decir que, por ejemplo, en este caso los bomberos han conseguido salvar la estructura en sí del edificio. O sea, si no es por los bomberos, pues no queda nada. Nos quedamos sin Notre Dame, porque hubiese cedido los arbotantes y hubiesen cedido los muros de contención. No, eso habría quedado un efecto dominó. Porque si queda un paramento encima de otro, adiós. Exactamente, se hubiese hundido todo. Y aunque hubiera caído un arbotante, igual les hubiera caído todo al carajo. Sí, es lo que sujeta el ábside. Claro, si hubiese caído todo. Si no es por los bomberos, hubiésemos perdido el edificio entero. ¿Sería lo que querían estos terroristas? Posiblemente. Porque he visto en la red algún vídeo de estos ultraconspiranoicos satanistas, o sea, que creen en esto del satanismo y tal, y hablan de que la aguja de Leduc, esta aguja que se ha desplomado, era una antena para captar las fuerzas malignas. Bueno, de eso no tenemos dudas. Si la han construido estos personajes, no tiene ningún símbolo cristiano. Cuando hay algo que no es cristiano dentro de un templo cristiano, no tiene sentido, porque todo lo que hay en un templo cristiano es o contribuye a la espiritualidad o sobra. Como decía, los bomberos han salvado la estructura. Solo ha sido dañado uno de los órganos, desconozco cuál, porque hay 3. Creo que el principal no sé si había principal, desde luego, hasta donde yo sé, el órgano principal de Notre Dame es uno de los más importantes del mundo. De los más importantes. No me extrañaría. De los más importantes. Y luego han conseguido, jugándose el tipo, porque estaba toda la cubierta ardiendo. Ya, se ha metido ahí Los bomberos consiguieron, haciendo una cadena de hombres, consiguieron salvar las reliquias que había en la catedral. Creo que algunas de las reliquias eran un trozo de la cruz de Cristo, un clavo también, y creo que hay han conseguido salvar también una supuesta corona de Cristo. También han conseguido salvar una reliquia que es la túnica de San Luis.
Del rey cruzado, ¿no? Del rey San Luis IX, Sí, el rey cruzado. que es el equivalente, para mí es el equivalente de nuestro rey santo, de San Fernando. Sí, tiene mucha... De hecho, eran contemporáneos y eran Sí. familia, eran primos. Sí, bueno, antes era normal. Porque era Pero sigue siendo. Luis IX era hijo de Blanca de Castilla. Claro. Y estaba además emparentado con la dinastía Berenguer, que era la corona de Aragón, que en aquella época llegaba a más allá de los Pirineos. O sea, Carcassonne y Perpiñán eran aragoneses. Y de hecho, y antes que aragoneses eran de los godos, antes de que que todo se derrumbara con la invasión musulmana. Así es. La túnica de San Luis han conseguido salvarla y que ha tenido también mucho que ver con los cátaros. Carcassonne era uno de los baluartes principales, porque todo el Aragón, todo el Aragón transpirenaico francés fue cátaro. Sí, la y cruzada de hecho, el rey de Aragón, que creo que fue el que participó en las Navas de Tolosa, Pedro algo, no me acuerdo que Pedro era, murió de hecho en la cruzada, pero al revés. O sea, aquí luchó contra los musulmanes a favor de la Iglesia, y en Francia luchó contra el Vaticano, contra el rey de Francia. Sí, contra Felipe el Hermoso, sí. Claro, en la cruzada viguense, pero defendiendo a los herejes, defendiendo a los cátaros, que eran sus vasallos. Y eso murió en la batalla. Me parece que eran los un valiente. Los Trencabel. ¿No era el padre también de Jaime I el Conquistador? Creo que sí. Creo que era el padre de... Me parece que sí. Ahora lo he olvidado. Creo que sí. Bueno. El padre de Jaume I el Conqueridor. El Conqueridor. El hecho es que la catedral ha estado a punto de perderse para siempre. Y bueno, ahora se ha hecho una colecta entre grandes empresas. Creo que van ya por 1.000 millones de euros. Que por supuesto aquí hay un tema con el Vaticano. El Vaticano económicamente se ha lavado las manos. Porque claro, lógicamente, estos edificios se los expropiaron hace 200 años. Claro. Y dicen que ellos pueden ayudar, claro, pero económicamente que lo asuma la República. Hombre, como es lógico, es que es un robo, es que eso nos lo han robado a los cristianos. Es así de simple, las desamortizaciones, incluso cuando el rey de Francia desposee no solo también a los cátaros, pero también luego a los templarios, como antes nos nombrábamos, esos son robos del Estado a la Iglesia y ya está, no hay más. Sí. Es que yo tengo amigos incluso liberales y tal, que van de liberales y van de esto. A ver, eso es una expropiación en toda regla. No puedes defender eso. Una expropiación es un robo siempre. Bueno, y hay que subrayar que Notre Dame, como Mont Saint-Michel, como los grandes templos, las grandes joyas, ¿no?, de la Iglesia francesa, fueron expropiadas y están gestionados por la República y están mercantilizados. Claro, por supuesto. O sea, Mont Saint-Michel, Notre Dame, son monumentos totalmente rentabilizados al máximo y mercantilizados. Por supuesto. Por lo que tampoco tiene sentido esto que nos quieren hacer creer de que la reforma se ha hecho chapuceramente, sin protocolos de seguridad, se han puesto ahí a soldar y han prendido la madera. Esto no se sostiene porque además hay un protocolo que la UNESCO, y desde 1991 Notre Dame pertenece a la UNESCO, cuando tú quieres remodelar un edificio que pertenece a la UNESCO, te exige, de hecho van unos inspectores a revisar cómo estás haciendo eso. O sea, en fin, no se sostiene. El hecho accidental no se sostiene porque además, incluso en el hipotético caso de que haya un descuido, un accidente, tiene que haber, también por exigencia de la UNESCO, un sistema antiincendios. Y no lo había. He visto mucha improvisación, la verdad. Yo lo que veo es que hay mucha desinformación. Mucho interés en presentárnoslo como una cosa de Pepe Gotera de Otilio. Se nos ha quemado sin querer Notre Dame, pero es que eso no se sostiene. Incluso había una persona que salía andando por las galerías. Parece ser que es una manipulación. Yo no lo sé. No sé, ¿eh? Sí, a ver, como aquí las manipulaciones y las evidencias a veces son de risa. En el 11S fue una colección de
cosas, o sea, supuestamente había una temperatura ahí de 800.000 grados y de repente aparece una foto que se ve una mujer precisamente por donde el avión ha entrado, allí asomándose Sí. por el agujero. Hombre, si a esa temperatura tendría que estar fundida, ¿no? Y ha habido mil y un... O sea, que no siempre el hecho de que aparezcan cosas que son irreales quiere decir que es una manipulación posterior. Es que ya lo que nos están contando ya es falso, porque es un atentado. A partir de ahí todo lo que nos digan es falso. Desde luego huele a atentado, esto huele a atentado. Y Luego, encima en esta semana. por otra Encima parte, sí, en vísperas de la el Semana domingo de Santa, Ramos. y luego por otra parte aquí hay una No, cuestión. lunes de Pascua, perdón. Sí, aquí hay una cuestión. No, lunes de Pascua. No. No, lunes de Pascua es mañana. Es mañana. Bueno, el lunes santo, no sé. Bueno, en vísperas de la Semana Santa, de manera simultánea estaba ardiendo también la mezquita de la Roca, Ya, en la explanada de Al-Aqsa, que tampoco es cualquier mezquita. ya. O sea, es un sitio, es un lugar, El segundo, ¿no? el segundo o tercer lugar sacro de la religión maometana, porque de hecho allí peregrina Mahoma desde la Meca y asciende a los cielos. Y bueno, es un sitio ahí, creo que está lo que en la cultura hebraica se llama la roca fundacional, Sí. porque de hecho Estaba el templo ahí, es ¿no? que claro, la mezquita está construida sobre las ruinas del templo de Salomón. Sí, es que es sagrado para las tres religiones. Claro, es que al final, todo esto va encaminado, aquí sí podemos ver una sombra masónica, bueno, todo esto va encaminado a un gobierno mundial y a una sola religión. Efectivamente, una religión sincrética. Global, globalizar, que todo sea homogéneo, global, y que todos los habitantes del planeta profesen la misma religión. Bueno, una religión, un conjunto de religiones. La masonería no te prohíbe ser lo que seas. Lo único que tienes que aceptar es que hay otras. Bueno, la masonería... O sea, como cristiano tienes que creer que la verdad, solo hay una religión única y verdadera, que es la nuestra, la cristiana, pero no, la masonería, y además ha trascendido. Si te fijas ahora, cuando dices que la nuestra es la verdadera, enseguida te salen todos los modernillos que no tienen ni puta idea ni quién es Mahoma, ni de quién es Jesucristo, de nada. Pero bueno, opinan alegremente y te dicen que eso es porque lo dices tú. A ver, o sea, la religión se basa, o sea, cada uno tiene que pensar que la suya es la buena, eso para empezar, tiene toda la lógica. No todos podemos tener toda la razón. Si nosotros pensamos que Jesús es Dios y los judíos y los musulmanes no, con todo el respeto, pues hombre, pero es que ahí hay una divergencia, ¿no? Importante. Entonces, si todo mensaje relativista es masón, hoy en día. Todo mensaje que diga, bueno, todo vale, el todo está bien, o sea, todo es relativo, ¿no? Ese relativismo moral. Y yo estoy convencido de que quieren hacer ahí una religión de religiones. Es muy extraño que simultáneamente estuviese ardiendo. Además, el fuego consiguieron sofocarlo y empezó el fuego en una sala de oraciones. Una de las salas de oración de la... No, hablo de la... de Al-Aqsa. Sí. A la misma hora que estaba ardiendo. Ya. Luego, por ejemplo, hay... Y curiosamente, lo que tú decías, ninguna sinagoga ha ardido. Ninguna sinagoga. Ha ardido una catedral, simultáneamente estaba ardiendo otra gran importantísima mezquita, pero no ha ardido ninguna sinagoga. Es curioso. Es curioso, sí. Que no quiere decir que han sido los judíos. Lo que yo creo que, bueno, yo por lo menos lo que pienso es que los sionistas, los masones, a quien de verdad tienen miedo, en todo caso, también son la parte más débil, digamos, la menos numerosa, es a los judíos. Bueno, yo este tema yo creo que ahí se veía la relación intrínseca entre las comunidades judías y la masonería y el sionismo. Es decir, que no pisar un terreno que puede perjudicarles a ellos. Es posible. Entre ellos porque si no hubieran quemado también una sinagoga. Si es que esta gentuza, Yahvé, Dios, Alá, les da igual cómo lo llames, es que ellos lo quieren sustituir por el demonio. Es que es la... Y no hay mejor manera de hacer eso que relativizarlo todo. Aquí hay una cosa muy sospechosa, es el fuego en Notre Dame se declara a las 16:45. Perdón, 18:45. Sí, me acuerdo porque yo justo estaba
un estado en Facebook sobre un tema parecido y justo me enteré de... El fuego se declara a las 18:50 y la catedral cierra sus puertas al público a las 18:45. Es curioso, eso lo apuntabas tú. O sea, Sí. aquí es muy sospechoso que si ininterrumpidamente se abre desde las 9 Ya. hasta las 7 menos cuarto un templo y además con la afluencia de público que hay, ¿no? Entonces cierran las puertas al público y ya con el templo vacío se declara el incendio. Ya. Sí, sí, eso lo apuntabas tú y Entonces, es curioso. Claro que no va a haber ningún testigo y claro. Y el hecho también que lo dijiste tú, que solo se han declarado, y más gente en el canal, que solo se han declarado 2 incendios en toda la historia. Quería, ahora que dices este tema, precisamente Víctor Hugo, cuando asciende como rey de Francia Napoleón III, que creo que fue el último rey de Francia, luego ya vino la Tercera República y nunca más fue una monarquía, Víctor Hugo se exilia de Francia y esto ya, Víctor Hugo era un señor ya en la madurez de Víctor Hugo. Y es cuando en 1871 entran las tropas alemanas en París. Es el auge de Bismarck y bueno, la ciudad es en París justo después, ese mismo año, vamos, justo después de que porque los alemanes no arrasan París, ni... Nunca lo han hecho. Los que han arrasado París son los aliados. Fíjate que Hitler se hizo hasta una película propagandística, claro, que se llamaba Arde París, en la que planteaban que el proyecto de los alemanes era destruir todo el patrimonio de París y reducirlo a cenizas. Todo lo contrario. Precisamente los nacionalsocialistas, cuando estaban en retirada, ¿no? Y estaban defendiendo París porque ya la iban a perder, ¿no? Sí. Cuando Francia, ¿no? Cuando De Gaulle recupera París, por las noches, durante los bombardeos, los alemanes mantuvieron con focos artificiales, con luz eléctrica, iluminada Notre Dame, para que supiesen que estaba ahí y nadie la bombardease. Eso es un gesto que les honra, efectivamente. Es un gesto honroso y es todo lo contrario a lo que hacían los aliados arrasándolo todo. Claro, porque en otros lugares no tuvieron piedad. Ahí sí, porque claro, De Gaulle pintaba mucho, era Francia, que bueno, pues lo estaban liberando, la resistencia, no sé qué, pero joder, en el resto de Europa lo arrasaron completamente. Incluso, claro, pero no solo en la Segunda Guerra Mundial, ya antes en España ya dieron un adelanto de lo que iban a hacer en toda Europa, porque arrasaron iglesias, conventos, incluso, que eso no es lo peor es la gente que va a esos templos y que son asesinados también, que esos son el verdadero templo de Dios. O sea, el verdadero templo de Dios no somos creyentes, sino todos somos hijos de Dios, aunque no creamos, y ahí parece que da igual. O sea, cuando se mata a los cristianos por todo el mundo, eso no es noticia. Cuando de repente alguien sospechosamente asesina a unos cuantos moritos, dicho con todo el respeto, lo de moritos no es en ningún plan racista, además no son moros, porque son musulmanes, pero indonesios. No, pero sí, eran en Nueva Zelanda, supongo que serían indonesios los que estaban allí. Porque... ¿En Nueva Zelanda? Sí, o sea, neozelandeses. ¿Maoríes o...? Sí, los musulmanes. Es que no lo sé. Yo creo que, bueno, es igual, los neozelandeses por nacimiento o adopción que fueron asesinados en esa mezquita famosa, en esas mezquitas, y joder, se monta un pollo enorme y ahora de hecho han dicho que que han incendiado una iglesia en otro lado por represalia, por eso. Pero bueno, ¿quién se puede creer esto? Esto es un tema del poder, es un tema de esta secta de genocidas que además tienen luego la caradura de decir que son ellos el conocimiento, la luz, que claro, quieren construir un mundo nuevo. Eso es lo que tenemos que denunciar. Como decía, Víctor Hugo, después de que los alemanes entran en París, él vuelve a Francia. Sí. Vuelve a Francia porque le reclama la revolución de la Comuna de París. Sí. En 1871 estalla la Comuna de París. Eso es luego lo de los miserables, ¿no?
¿Porque salen Los Miserables o es No, antes? no. La Comuna de París, para que todos nos entendamos, es, además consta así en la historia, es la primera revolución marxista Socialista, ¿no? y marxista. Pero no es la que sale en Los Miserables, eso es No, anterior. Los, Eso es en la monarquía, ¿no? Los Miserables creo que lo escribe Víctor Hugo en su exilio, lo escribe en Bélgica y... Sí. Al final, la Comuna de París, sí, tiene mucho que ver con la miseria moral. Porque en la Comuna de París fue la única vez, aparte del incendio que hemos tenido en Notre Dame ahora, la única vez en la que Notre Dame fue incendiada adrede y a propósito. Sí. Fueron los marxistas, Qué curioso. los marxistas No lo sabía, los marxistas y anarquistas. Claro, porque tú dijiste que había dos incendios y uno era este y otro era en la Edad Media, ¿no? Y luego había sido este otro. A ver, incendios Por recapitular. en la Revolución Francesa hubo destrozos Sí. de esculturas y desvalijaron obras de arte. Y luego, en 1871, durante la Comuna de París, hubo unos daños terribles. Hubo un incendio, hicieron una montaña con las sillas y los bancos de madera Sí, la mejor forma de y quemar. hicieron una pira dentro de la catedral y hubo grandes desperfectos, no solo en la catedral de Notre Dame, quemaron la biblioteca del Louvre, quemaron un montón de edificios históricos, palacetes, bajo el lema de París será nuestra o no existirá nunca jamás. Y Víctor Hugo, es verdad que él estaba en contra del saqueo y del destrozo, pero él era un cargo político de todo aquello de la Comuna de París. O sea, Víctor Hugo para que entendamos su verdadera influencia y la dimensión política de este personaje masón, actualmente en el Parlamento en Bruselas, la efigie de Víctor Hugo, el busto, lo preside allí con una frase y un homenaje. Tienen una especie de altar a Víctor Hugo en el Parlamento en Bruselas. O sea, es el que inspira el plan Kalergi, la Unión Europea. Son los valores de Víctor Hugo. No sabía yo que era tan importante. Que es el que revitaliza el mito de Notre Dame como catedral y símbolo nacional. Así que sí, hay una conexión con la masonería. Pero hay una contradicción, porque él está intentando poner en valor la catedral y sus amigos de la comuna intentando quemarla. Es un poco... Bueno, no es contradicción, es que la masonería, vuelvo a repetir, es poliédrica y dentro de la masonería hay grandes mecenas del arte, grandes artistas. Mozart era masón. O sea, es que hablar de masonería... Además presumía de ello directamente. Es que la masonería no es algo muy gaseoso, ¿sabes? Sí. Es difícil cuando tú quieres coger asir la masonería, se te escapa, ¿no? O sea, la masonería, hay que ponerse a estudiar muy bien la masonería para comprender mínimamente lo que es la masonería. O sea... Habría que hacer más vídeos porque esto es un tema, como tú dices, muy gaseoso, muy poliédrico. Hay muchos aristas que tratar. Queríamos poner el foco en el tema de la catedral, que es el gran atentado de los últimos tiempos, junto a la mezquita de Al-Aqsa. Yo creo que es igualmente reprobable que se queme un templo cristiano, que se queme uno judío o musulmán, me da igual. Aparte, es que no hay que quemar nada, es lo que decimos siempre. O sea, el deber de cualquier persona es no quemar nada, no destruir nada, no matar a nadie, ni robar. O sea, ese es nuestro deber como ciudadanos, cuanto más en los gobernantes, que son los que lo están haciendo. Esto es un terrorismo de Estado. No hay que perder el norte, ¿no? O sea, no hay que perder no tenemos que dejar que las ramas nos impidan ver Sí, los árboles nos impiden ver el bosque. El bosque de este Quería sistema. añadir, Macron tiene o sea, Francia lleva meses, ya desde el 2018, casi en estado de excepción. Sí, con lo de los chalecos. O sea, los chalecos amarillos es la insurrección ciudadana más grave que ha vivido Francia en mucho tiempo. ¿Qué casualidad se presenta aquí con esto del incendio de Notre Dame? Pues que el día del incendio, cuando se declara el incendio, Macron iba a comparecer
en público, una rueda de prensa, para, se supone, ceder a ciertas pretensiones de los chalecos amarillos, porque la situación ya es que no se hacen con ella. La República ya no sabe qué hacer con este problema de los chalecos amarillos, y el incendio lo ha tapado. O sea, Claro, es una cortina de humo, nunca mejor ahora dicho. ya no se habla de Francia por los chalecos amarillos, ahora es Notre Dame. Han eclipsado. Y ahora, el discurso que él iba a dar, que además se dice que lo que iba a hacer era conceder algo Sí. a los chalecos, lo ha pospuesto indefinidamente, posiblemente ya no lo vuelva a dar. Bueno, veremos cómo resuelve la situación. Y ahora ha salido ofreciendo un discurso de unidad nacional, Claro, de es que esto lo vamos a reconstruir, entre esto es un todos, reto, claro. un reto más que vamos a superar entre todos. Es decir, una Un bombona de cerrar- oxígeno. Un cerrar filas. Esto ha sido una bombona de oxígeno para Macron. Entonces, si a mí me preguntasen quién puede estar detrás de todo esto, pues mire, yo no sé si está la masonería, ni sé, pero sí que yo apuntaría. ¿Y por qué no todos? Bueno, claro, Es que todo les beneficia. todo joder. se entreteje, pero yo apuntaría a los jefes de Macron, los que le han colocado ahí. Y los jefes de Macron Hombre, yo también te digo una cosa. son la banca Rothschild. Yo creo que yo considero a los chalecos amarillos una revolución del sistema, completamente, igual que lo fue en mayo del 68, igual que lo ha sido la Revolución Francesa. O sea, ellos yo creo que están con el gobierno y con la revolución. De esa manera nunca puedes perder. No, es obvio, pero que es un problema de seguridad ciudadana y que es un Sí, pero a ellos les imprevisto, da igual. y que es un imprevisto con el que Macron no contaba para su legislatura, porque a él le han colocado en Francia para cumplir unos objetivos financieros. Él tiene unas lealtades con la alta finanza. Y entonces, esto de los chalecos amarillos No estaba no estaba en el guión. Macron no es un estadista para solucionar esto, es un economista. Él pertenece más al mundo de la banca que a otra cosa. Y sin duda, indudablemente, el incendio de Notre Dame bien podría tener como objetivo pues salir del paso como pudiese de este problema. Y Notre Dame ya lo reconstruiremos y punto. Es un sacrificio Y para punto. ganar tiempo y ganar. Pero yo creo que no necesariamente tiene que ser el invento de uno. No. Hemos hablado aquí 1000 veces en el canal de cómo estos eventos grandes benefician a toda una élite que no es necesariamente la que primero la favorita, digamos, la primera que se beneficia del asunto en primera persona, sino que tiene más implicaciones. Pues si viéramos todo lo que ha salido del 11S, del 11M, del atentado de Carrero Blanco, de cosas así, de la revolución del 68, es que nunca acabas de ver todo lo que se ha ganado ahí, pero no para la sociedad, sino para unos pocos. Vale, pues no sé si querías comentar algo más o ya despedimos. En principio es eso, apuntar que, bueno, hemos estado a punto de perder uno de los símbolos de nuestra cultura, porque yo que no soy practicante, o sea que no me considero tampoco ni siquiera cristiano, pero soy culturalmente cristiano y pertenezco a una civilización que es cristiana indudablemente. Pues, y europea, es que y es europea, clásica y todo. Es que... Claro, es que destruir Notre Dame pues sería equivalente a destruir o terminar de destruir el Partenón. Claro. O sea, estamos los grandes símbolos de nuestro pasado claro, y de nuestro futuro. Porque al final Europa, ¿qué lugar ocupa Europa en el mundo? Pues es un lugar débil, de debilidad financiera, dependencia energética, debilidad armamentística. ¿Qué es lo que le hace fuerte a Europa? Su cultura. Sí, pero Europa pues ataquemos su cultura. Europa podría volver a ser la luz del mundo y con una clara diferencia porque tenemos sobre todo la gente, el capital humano es impresionante en comparación con otras regiones y demás, ya les gustaría. Muy superior a Estados Unidos. Efectivamente, vamos, es que son lo único que ellos están unidos y nosotros no, pero no hay más, o sea, es toda Europa junta, con una verdadera unión que no sea esta unión sionista que tenemos, que es horrible, sería la primera potencia mundial sin ningún género de dudas y todos esos problemas pasaremos por encima de ellos con el ingenio europeo que siempre se ha caracterizado por romper fronteras, romper barreras y romperlo todo, que es lo que hacen los genios, ¿no? Como Cristóbal Colón, pues sería un poco la
o Ulises, ¿no? O sea, los símbolos de la cultura europea, de esa cultura viajera, que quiere unir el mundo, que es liberal, que es comercial, que es... Bueno, pues quieren atacar nuestros principios, incluso hay que recordarlo, porque claro, eso también ha sido un ingrediente de todo esto, un ingrediente lamentable a todos estos hijos de puta, moritos y rojetes que se han estado riendo del asunto. Hay que llamarles como lo que son, no queremos generalizar, pero obviamente todos los que han estado celebrando esto son unos hijos de puta que no merecen vivir en Europa, por supuesto, no merecen... y para empezar, los ni siquiera son europeos, no sé qué hacen aquí, ni quién les ha traído, que esa es la clave, quién les ha traído. No, pues toda esa gente deberían estar en el exilio, pero ya, porque son potenciales enemigos contra los cuales vamos a tener que enfrentarnos algún día, todos ellos, no solo los invasores, no refugiados, sino invasores, que no vienen a integrarse, sino a invadir. Hablamos de lo que se entiende, ¿no? Que hablamos de los que con la actitud que viene cada uno, no quiero generalizar nunca. Pues tenemos ya el problema ahí planteado y lo vamos a tener muy gordo. Yo creo que Europa en el futuro va a ser una Yugoslavia al oeste. Eso es lo que creo. Por desgracia. Esto, lo del otro día ha sido un aviso más. Bueno, es un síntoma de la debilidad. De la debilidad moral. ¿Moral? Una debilidad moral que se representa en Paris for Paris. Si no has rezado en tu vida, cabrón. Ya no te digo, como tú dices, bueno, pues no soy cristiano, vale, pero tienes unos valores, unas raíces, ¿no? Una fidelidad. No soy cristiano, pero yo moriría defendiendo Notre Dame. Claro, efectivamente. Pero porque tienes un humanismo cristiano, unas raíces patrióticas, no solo españolas, sino europeas. Y un sentimiento de pertenencia. Yo veo una catedral gótica, no Notre Dame, una ermita románica de aquí del Cantábrico, y lo siento como algo mío. Claro, por supuesto, es que es tuyo. Y a lo mejor luego no voy a confesarme, ni voy a oír, claro. Pues eso, no voy a oír misa, pero eso, desde luego que lo han construido nuestros ancestros, por supuesto. Y tiene un sentido que sobrepasa con mucho lo religioso. Sí, efectivamente, es aparte de lo religioso, es todo, es que es todo. Entonces, ese es el desafío que yo creo que tenemos. Que en Siria lo han visto con sus propios ojos. Lo mismo, o sea, siendo una población sobre todo musulmana, pero donde había también cristianos, había de todo allí, como han erradicado no solo a poblaciones enteras, ha habido cientos de miles de muertos, violaciones, bueno, tráfico de seres humanos en un país civilizado como sigue siendo Siria, y cómo han destruido Palmira y todo el patrimonio estos bárbaros, que ya vemos cómo pueden aparecer en una comuna de París en el año 1870, como ahora en Siria en el año 2013. O sea, es que es lo mismo, los mismos bárbaros aparecen siempre, y siempre con un compás y un cartabón bien visibles, más que se pueden llamar Estado Islámico, se pueden llamar los marxistas, lo que sea. Bueno, es la carne de cañón de la basura que hay detrás, ¿no? Y esa es la guerra que tenemos. ¿Querías decir algo más? No, por mi parte nada más que añadir y bueno, esperaremos acontecimientos, desde luego no esperemos de los medios oficiales no, nada, yo no espero nada. Que nos vayan a contar nada diferente a la teoría del accidente. Yo no espero ni de la iglesia que se deja martirizar. O sea, que es que, vamos, pues yo soy un cristiano, pero soy un cristiano heredero del ejército nacional, totalmente, por los cuatro costados, y entonces, pues yo soy cristiano y por supuesto que haré lo que sea por los demás y cumpliré mis ideales, pero no me voy a dejar martirizar. Moriré con el arma en la mano, por supuesto, como hicieron mis antepasados, como hicieron nuestros antepasados. Bueno, pues muchísimas gracias por todo. Y nada, a ver si esto es el último vídeo que tenemos que hacer sobre estos hijos de puta, pero desgraciadamente no será así.